la estructura, la organización de las vistas. Vimos que hay dibujos que representan la tridimensionalidad, vimos que hay dibujos que parece que fueran bidimensionales, que están vistos bien en forma geométrica, ¿sí? Con proyecciones ortogonales. Dijimos que unos se llamaban perspectivas, otros se llamaban vistas, y también pudimos reconocer cuáles eran las ventajas de cada uno. Estas cosas, las proyecciones, están normalizadas y reglamentadas en la norma 4501, también un poco en la 4502. Y ustedes tienen disponible en la UB la norma. Nosotros les recomendamos fuertemente que la lean y que la vean, sobre todo para hacerlos prácticos, porque nosotros vamos a corregir muchas cosas según la norma. Estamos viendo entonces también que el cuerpo tiene una dirección visual para verla y cada dirección visual tiene un nombre y ese nombre tiene una posición. Son 6 vistas ortogonales las que se hacen. Ahora, ¿siempre hacen falta las 6 vistas? Vamos a ver. Nosotros tenemos que reflexionar o pensar que eso lo vamos a hacer y cada uno de los planos técnicos que nosotros hagamos tiene que cumplir con 3 normas en particular. 1, la información tiene que estar completa, siempre tiene que estar toda la información de la figura. Y 2, que esa información no tiene que dejar nada librado a la interpretación de la persona que lee el documento. O sea, la información tiene que estar completa y tiene que ser clara. Y 3, no debe ser redundante. Porque yo, cuando utilizo el lenguaje oral y yo estoy hablando, la redundancia es una herramienta para fijar algunas ideas. A veces hago una pausa, dejo un espacio, cosa de que la gente preste un poquito de atención, y repito una idea que puede haber pasado desapercibida, y esa pausa y repetir hace que la gente preste un poquito de atención y mire. Pero en este caso, en el lenguaje oral, yo estoy hablando y estas palabras que dije inmediatamente se borraron y desaparecieron, lo que hace necesario ese refuerzo de la redundancia. En el lenguaje escrito eso no es necesario porque el documento está ahí y la persona, el lector de ese documento, puede verlo él cuantas veces quiera. Entonces la persona que necesita ver una idea de nuevo, lo que hace es ver de nuevo ese dibujo en particular. Si yo estoy poniendo muchos dibujos de lo mismo, o sea, si estoy siendo redundante agregando dibujos, la persona va a perder tiempo viendo cada uno de los dibujos para tratar de ver si tiene alguna diferencia y para qué están ahí, y hasta puedo yo hacer que la persona se equivoque o que pierda tiempo. Por eso, en la información gráfica y en dibujo técnico en particular, la información no debe ser redundante. Si la persona necesita ver algo, va a ver la persona. No hace falta que pongamos 50 dibujos de lo mismo. Entonces, ¿hace siempre falta ver las 6 vistas ortogonales? Para eso vamos a ver. Tenemos nosotros esa figura que es un cilindrito. Yo tengo que ese cilindro está compuesto por un diámetro y una altura, o una longitud, si le quieren decir así. Y yo tengo que cumplir en las vistas estas tres reglas. 1, que la información esté completa. 2, que nada esté librado a la libre interpretación. Y 3, que no haya redundancia. La ley. ¿Perdón? No, perdón. Justo lo llegó mi mamá. Se activó. Bien, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a ver un ejercicio, vamos a ver el planteo de un ejercicio para ver si las 6 vistas hacen falta. Antes que nada, nosotros la clase pasada también hablamos de los contornos vistos, ¿sí? Y teníamos que los contornos vistos aparecían cuando planos se encontraban. Por ejemplo, yo ahí tengo el plano A, el plano B y el plano C, ¿sí? En esa figura. Entonces, yo defino una dirección visual como frontal y ahí tengo las vistas, ¿sí? En esas vistas están marcadas los planos, el plano A, el plano B y el plano C, ¿sí? Cuando yo tengo el encuentro del plano A y el plano B, el encuentro de esos dos planos, se me genera esa arista que se marcó en rojo.
esa arista yo la puedo tocar con el dedo. Yo voy en el plano A con el plano B con el dedo y toco esa arista y directamente copio esa arista como un contorno visto. Está ahí en la vista frontal, está marcada arriba. Y también tengo el encuentro entre el plano A y el plano C, que también lo podría tocar con el dedo a esa arista. Ahí está dibujado en la vista frontal. Claramente esas dos aristas, esos contornos vistos, también lo podría poner en la vista superior, pero vamos a dejar eso ahí. Lo mismo, el encuentro entre el plano B y el plano C me genera esa arista que yo puedo tocar con el dedo y ahí tengo yo, en la vista superior, esa arista que me separa la superficie A y B. Entonces, cuando yo tengo encuentros entre dos planos, se generan aristas y esas aristas yo las represento de manera directa como contornos vistos. Ahora, no solamente habíamos dicho que representábamos aristas como contornos vistos, también límites visuales. Por ejemplo, cuando yo miro la figura cilíndrica que tengo en la pantalla, desde esa dirección visual que marca la flecha, yo voy a tener que cuando me deslizo sobre la superficie del cilindro hacia arriba, yo no tengo una arista que pueda tocar con el dedo, sino que toco el continuo de la superficie. Pero desde esta dirección visual, yo voy a ir viendo la figura, voy viendo la figura, hasta que la figura llega a un límite, y desde ese límite para arriba no hay más figura. ¿Tá? Entonces, a esto lo denominamos límite visual. Y ese límite visual va a pasar en cada uno de los cilindros que componen la figura. Yo voy a tener el límite visual de este, voy a tener el límite visual de este, el límite visual de este y también del otro. Y los voy a marcar como un contorno visto. ¿Está? Entonces, nosotros tenemos que los contornos vistos representan tanto límites visuales en el caso del cilindro como aristas en el caso de las figuras de planos que se encuentran. ¿Está? Eso hasta ahora. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda respecto de esto? Puede poner en el chat. Si no, en el chat pueden poner listo, como que entendieron. Vamos a ver. Entonces, ahí tengo varias respuestas. A ver, voy a abrir el chat un poquito. Listo, vamos entendiendo. Está muy bien. Se entendió. Perfecto, perfecto. Es importante porque si no, yo hablo de este lado y no sé si entendieron o no. Bueno, por ahora entonces se entienden los conceptos, se entendieron los conceptos de vistas, se entendieron los conceptos de contornos vistos, en límites visuales y aristas, se entendieron estas tres reglas que nosotros teníamos que cumplir a la hora de poner vistas y vamos a seguir con el ejercicio para ver si hace falta representar todas las vistas. Acá Tomás pregunta si grabamos la clase. Sí, Tomás, la clase está siendo grabada. No solamente esta, sino que hay grabaciones de otras clases también. Y cuando subamos clase va a ser alguna de las clases que nosotros hayamos grabado. Bien. Acá nosotros tenemos entonces el cilindro. Este cilindro le definimos la vista frontal en la dirección visual donde vemos el círculo. Entonces, a partir de ahí, definimos la vista frontal, la vista lateral derecha, vista lateral izquierda, la superior, la inferior y la posterior. Ustedes pueden notar a simple vista que estos cuadraditos por ahí no tienen exactamente la medida del círculo. Bueno, sepan disculpar, no es tan fácil dibujar esto con algunos software que nosotros utilizamos. Pero se entiende la idea de la vista frontal, lateral izquierda, derecha, inferior, superior y posterior. Ahora, la pregunta es, ¿está bien que hagamos las 6 vistas? ¿Qué les parece? Pueden abrir el micrófono y contestar. Y para eso nos vamos a preguntar, ¿hay información redundante? La vista posterior, ¿me ofrece información nueva respecto de la frontal? No. No, no me da ninguna información nueva. Entonces, la vista posterior está sobrando. ¿Qué otras vistas están sobrando, chicos? Laterales. Las laterales. El derecho. Bien. La lateral derecha, ¿me brinda alguna información nueva que no me dé la inferior, la superior o la lateral izquierda? No. Sí. No. No. No, brindan todos exactamente la misma información.
Entonces, podemos decir sin lugar a dudas y sabiendo que no nos vamos a equivocar, sin temor a equivocarnos, que la vista frontal me ofrece la misma información que la posterior y que la lateral izquierda me ofrece exactamente la misma información que la inferior, la superior y la lateral derecha. En eso creo que todos estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos que sobra la vista posterior y que también solo hace falta el ejemplo de la vista lateral izquierda para tener la información de lo que nosotros habíamos denominado el largo de la figura. Entonces, en este caso, y sobre todo en casos con piezas cilíndricas, podríamos decir que solamente con 2 vistas es suficiente. ¿Está? Profe, Sí. una pregunta. ¿Yo podría optar ahí, en vez de dejar la lateral izquierda, podría dejar la inferior o la superior a la derecha? Totalmente, podrías elegir cualquiera. Acá en este caso, vos fíjate que la norma nos dice que las vistas principales son estas 6 y que tienen este orden, ¿sí? También la norma dice que las vistas fundamentales son solamente 3 y son estas 3, la lateral izquierda, frontal y superior. ¿Está? Estas 3 serían las vistas principales. Pero no quita que vos podrías dejar en esta pieza, que solamente me hacen falta 2 vistas que no tienen nombre, pero nosotros sabemos que solamente 2 vistas nos hacen falta, que podemos dejar la frontal y la lateral izquierda, o la frontal y la superior, o la frontal y la superior, o la frontal y la lateral derecha. Eso lo vas a elegir vos. ¿Está? Sí, sí. Bien. Entonces, sí. Perdón. En la anterior. Nosotros cuando los dibujamos, por ejemplo, yo elijo la frontal y no me acuerdo cuál era la anterior. Ahí está, y la superior. ¿Lo ponemos en ese orden, o sea, frontal y abajo la superior, o lo podemos poner al costado? No. A ver, acordate una cosa. No olvidé tu nombre porque no estoy viendo las... Cristina. ¿Cómo? Cristina. Acordate, Cristina, que cada vista tiene una posición particular que no se puede cambiar. ¿Me explico? Sí. Y lo mismo, en este caso, es exactamente lo mismo que dibuja la izquierda, derecha, inferior o superior, porque la figura es exactamente igual. Sí. Entonces, si vos decís que vas a dibujar la superior en el lugar de la lateral izquierda, y no, estás dibujando la lateral izquierda. Ok. Gracias. No, por favor, de nada. Acá hay una pregunta de Ileana que dice, profe, ¿qué pasa si yo puedo entender otra forma con solo esas 2 vistas? En este caso no vas a aprender otra forma, Ileana, ¿está? En este caso no. Si vos con 2 vistas en cualquier figura es posible que interpretes otra cosa, por ejemplo, mira, voy a volver. Acá, por ejemplo. No sé si estás viendo la pantalla, Ileana. Espero un sí en el chat, si lo estoy viendo. Sí. No, que sí estoy viendo la pantalla. Ah, genial. Entonces, fíjate, nosotros acá tenemos la vista frontal y la vista superior. Pregunta, en este caso, con estas 2 vistas, ¿la figura queda definida? En realidad, vamos a tener una pieza que no estamos seguros cómo es, porque no sabemos cómo es este escalón, ¿sí? Porque puede ser que este escalón, acá bárbaro, yo estoy viendo, tengo un plano, pero pregunta a todos para que me respondan. Si acá esto, en vez de ser un escalón, esto fuera una pendiente, esto estuviera cortado como una manteca desde este punto acá, todo completo, y yo en vez de tener un escalón, acá lo reemplazo el escalón con una bajadita. ¿Estas 2 vistas serían iguales o serían distintas? Serían igual. Iguales. Exactamente, serían iguales. Entonces, ¿es posible que en esta figura yo tenga 2 vistas para definirla? No. Sí o sí me hace falta la vista lateral. En este caso de esta figura, yo tengo esta vista y sí, me hace falta la vista frontal para ver que esto no es un cuadradito y son cuadraditos, sino que son círculos. Si yo tuviera la vista frontal y tengo esta vista, ¿me hace falta la vista superior? No. No hace falta, porque la figura va a ser exactamente igual. Entonces, sí hay figuras
que con 2 vistas es suficiente. Y ese caso suele ser el caso de las piezas cilíndricas. El resto de las piezas, por lo general, y voy a afirmar esto, y creo que tengo poco lugar a equivocarme, hacen falta como mínimo 3 vistas para definir exactamente la figura de esto. Porque si yo estoy entendiendo en este juego de vistas qué pasa en esta dirección visual, en este juego de vistas estoy entendiendo qué pasa en esta dirección visual, pero en esta dirección visual, yo si cambio esto por una pendiente, no se entiende. Lo mismo que si lo cambio por un cuarto de círculo. Si esto fuera un cuarto de círculo así, yo apoyo el compás acá y este punto lo uno con un círculo ahí, pasa lo mismo. Y yo no lo puedo saber a eso. Tengo 3 soluciones para esta y con estas 2 vistas no sé cuál es. Claro, Entonces, profe, por eso preguntaba con lo del cilindro también, porque si tenía una de las puntas, en vez de tener un círculo de base, tenía una, como si estuviese aplastado, se vería igual. sí, muy bien tu pregunta. Si esto fuera un elipse o un óvalo, es posible que yo pudiera necesitar una vista más. Es posible, pero hay que analizar el caso de la pieza en particular. ¿Me explico? Tendríamos que ver la pieza y analizar si hace falta y qué gano y qué pierdo si le sumo una vista más. ¿Respondo, Iliana? Sí, sí. Bien, Gracias, profe. vamos. No, de nada. Vamos a seguir. Entonces, está claro que en este caso, sí, yo con 2 vistas es suficiente para entender la pieza. Entonces, yo con la vista frontal y la vista lateral izquierda me entero muy cabalmente de cómo es la vista frontal, de cómo es la vista lateral y de cómo es la figura. Ahora, ¿se acuerdan de la piecita que nosotros dibujamos en la clase pasada, que era un cilindro como con un agujerito? Sí. Sí. ¿Van a cambiar las vistas? ¿Voy a necesitar otra información o con esas 2 me alcanza y me sobra? ¿Qué habíamos dicho ¿Vamos a nosotros? necesitar el hueco del medio? No. Claro, y ese hueco del medio yo lo tengo entonces dibujado con el circulito acá, ¿sí? Que es el perímetro del cuerpo de la figura, y el dibujo del diámetro interior de la perforación, ¿sí? Que es ese de ahí. Y acá tengo la vista lateral izquierda. ¿Me faltaría alguna información? No. La profundidad que tiene el círculo. Ah, la profundidad del agujero. Entonces, yo no sé si la perforación pasa de lado a lado o qué perforación tienen. Entonces, si nosotros podemos aclarar eso agregando una vista, No. entonces, Sí. vamos a ver casos y vamos a empezar a pensar en función a eso. Si yo tengo acá la vista frontal, ¿sí? Tengo acá se ve el agujerito, tengo la lateral izquierda y acá tengo la posterior, donde está un agujerito, ese sería un caso. O puedo tener el caso de que el agujero no pasa de lado a lado, entonces yo tengo acá la vista frontal, la lateral izquierda, y acá yo veo del otro lado que no pasa al otro lado de la figura. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, yo acá estoy con ahora. Para uno, es la perforación pasa de lado a lado. Para el otro, no pasa de lado a lado. Entonces, yo estoy viendo del otro lado una perforación y acá no estoy viendo la perforación. Ahora, habíamos dicho que la información, uno, tenía que ser ¿cómo? ¿Tienen a mano las reglas? La regla número 1, ¿cómo era? Información completa. La información tiene que estar completa. Bien, podríamos decir que está completa porque acá me dice que tengo un agujerito y del otro lado veo un agujerito, qué sé yo, que de este lado tengo un agujerito y de este lado tengo un agujerito. Bien. La segunda regla, ¿qué dice? Que deben ser claras. Entonces, que no tiene que quedar dudas respecto a cómo es la figura. Ahora, la pregunta, acá, ¿nos quedan dudas de cómo es la figura? Sabemos que la tercera regla la cumple, porque acá no tengo vistas redundantes. Entonces, en esa tercera regla venimos bien, no tenemos vistas redundantes. Pero en la segunda regla, que no haya dudas de cómo es la figura, ¿estas vistas la cumplen? No, En porque el segundo caso no, porque vos ves el no se agujero sabría capaz que llega hasta la mitad. Faltan las aristas no visibles. Bien, a ver, en el segundo caso, yo digo que tengo una perforación con una profundidad específica.
O sea que la profundidad llega hasta un lado. En este juego de vistas del segundo caso, del caso B, ¿sé hasta dónde llega la profundidad? No. No lo sé. Entonces, la segunda regla en este juego de vistas no está cumplida. Y ahora les hago una pregunta. Si yo agrego más vistas, ¿resuelvo el tema de entender la profundidad? No. No, sería lo mismo. No, porque es lo mismo que voy a ver en la lateral izquierda, lateral derecha, superior, inferior, voy a ver lo mismo. O sea, no hay ninguna vista que me solucione ese problema. Ninguna. ¿Por qué? Porque yo acá tengo que en el caso A, la figura puede ser así, pero también puede ser así. Porque es posible que yo tenga un agujerito que llegue hasta una profundidad, tenga un agujerito que llegue a otra profundidad, y las vistas van a ser iguales. Y yo acá en el caso B, tengo que, puede ser esta, pero no sé cuál es la profundidad. Puede llegar hasta acá, puede llegar hasta acá, puede llegar hasta ahí, puede recién empezar y no llegar hasta ahí. Entonces, no es lo mismo. ¿Tá? No es lo mismo. Y ninguna vista me puede solucionar ese problema. Entonces, vemos que hay dos objetos que tienen vistas iguales, cuando en realidad los objetos son distintos. En el caso A, el caso que tenemos a la izquierda y el caso que tenemos a la derecha, los dos cumplen con las condiciones de el caso A. Y hay una forma de resolver eso, y es dibujar lo que no vemos. O sea, dibujar esto que no vemos, para comunicarlo también. Ahora, si yo tengo que dibujo lo que no veo, yo tengo este caso, tengo la vista frontal, perfecto, la vista lateral, perfecto, tengo la vista posterior, perfecto, y acá estoy dibujando lo que no se ve. Esta línea es igual a las otras. Yo les pregunto, si yo agrego líneas de esta manera, representando lo que no veo, ¿voy a entender cómo es la figura o en realidad estoy confundiendo más? Te confundí. Te confunde. Estoy confundiendo mucho más. Entonces, sí, yo tengo que representar lo que no veo, porque en realidad es la información que me falta, pero no puedo utilizar el mismo tipo de línea, para nada. Entonces, las normas de dibujo, entienden ese problema y definen de qué manera dibujar los contornos que no veo, los contornos que están ocultos. Entonces, en el segundo párrafo de abajo dice, hemos dicho anteriormente que nunca debemos asumir que el usuario del documento interprete lo mismo que nosotros, lo que nos estamos representando. Por este motivo, utilizaremos distintos tipos de línea para representar distintos tipos de contorno. Por supuesto, esto no será una decisión personal del que hace el documento en ese momento. Esta estructura de líneas está normalizada y las normas correspondientes son las normas IRAM 4502, -20, -22, 23 y 24. ¿Tá? En esa norma están definidos los tipos de trazos. Y básicamente lo que define la norma, define muchos tipos de trazos distintos. Muchos tipos de trazos. En un momento el ingeniero Carhan va a compartir, seguramente si lo tiene a mano. Sí, ya se la voy a pasar después, Julio. Dale. Entonces, vamos a utilizar los contornos vistos, lo vamos a representar con una línea continua. Entonces, los contornos vistos que vemos a simple vista, que es esta cuestión que nosotros dijimos, que es tanto las aristas, que yo toco con el dedo, como los límites visuales, los vamos a representar con una línea llena y continua. Los contornos ocultos que no vemos, que van a representar lo mismo que en el otro caso, aristas y límites visuales, solamente que no los vemos, los vamos a representar con líneas discontinuas de trazos iguales. Eso quiere decir que voy a tener un guioncito que tiene una longitud y todos los guiones van a tener la misma longitud. Y va a haber un espacio entre cada guioncito y el espacio entre los guioncitos también va a ser lo mismo. Entonces vemos el resultado. Yo tengo la vista frontal con los contornos vistos, la vista lateral de izquierda con los contornos vistos y los contornos ocultos y la vista posterior. Cuando yo agrego estos contornos ocultos, ¿hace falta la vista posterior diciendo que no pase el agujero para el otro lado? No. No hace falta, porque ya la estoy viendo acá. Y de nuevo, dos vistas no son suficientes para mostrar la figura de manera completa. Entonces, con la diferenciación que hacemos,
vemos el documento y entendemos de manera inmediata que lo que estamos viendo ahí es una perforación circular y que esa perforación circular llega hasta un lugar específico y no hace falta esa vista posterior. Es muy importante, chicos, que lean y se fijen qué es lo que dice la norma. Les repito otra vez, la norma está subida en la UV. Ustedes tienen una pestaña que dice material de clases y ahí adentro tienen un montón de documentos donde están la guía de trabajos prácticos, donde está también el cuadernillo de prácticas y también está... Ya se lo vamos a mostrar también, Julio. Dale. Entonces, de esta manera, los ejemplos que nosotros vimos hace un rato, el A y el B, las dos respuestas del A y el B, los representamos de esta forma. Yo tengo entonces que en el agujero pasante que tengo en esta figura, lo voy a representar con guiones consecutivos, ¿sí? Igualitos que van de punta a punta. Ahora, atención, acá se ve un poquito que sobresale, eso simplemente porque no podemos cortar a la mitad en este software, ¿tá? Pero fíjense que el contorno visto llega desde el contorno visto hasta el contorno visto, desde el contorno visto hasta el contorno visto. Si este guión le sobresale un poquito, bueno, dibujo ese pedacito y esto directamente lo borro, no lo dibujo, ¿tá? En el segundo caso, como ya vimos, tenemos los contornos vistos, que son iguales que los del lado, y el contorno oculto cambia, como vimos hace un ratito. En el último caso de posible respuesta en el A, el contorno oculto marca específicamente las dos perforaciones que entran de los dos lados de la figura. ¿Eso se comprende? Por favor, en este caso, todos, por favor, si se comprenden, pongan sí en el chat. Bien, bien. Voy 25, somos 105. Ricardo, Guillermo y yo nos vamos a poner, así que estoy esperando 103 respuestas ahí. Y si alguien no comprendió, por favor, pregunte, así podemos ver cuál es la parte que no entendió y podemos resolver la duda. Una duda, profe. Sí. La trama esta que tiene la figura, que tiene como un sombreado, digamos, ¿significa que está cortada a la mitad? Sí, ya vamos a ver. Vos sabés que ese contenido lo vamos a ver de acá, creo que a 4 clases, ¿tá? Ya vamos a ver de qué se trata eso y para qué sirve, ¿tá? Pero ese sombreado, sí, como viste vos, como bien dijiste, significa que la pieza que está cortada ahí, ¿tá? Bueno, tengo 98 chats. Sí, te escucho. Yo tengo una pregunta. O sea, nosotros haríamos el corte en el medio de la figura cuando son cilindros o cuando yo... Para. Nosotros en este momento no vamos a hablar de cortes, ni cuándo cortás, ni si cortan, ni si... No. Nosotros hoy estamos desarrollando esta cuestión de que cuando hay algo que nosotros no vemos, acá esto está así para mostrar que pasa de lado a lado, acá esto está así para mostrar que la perforación llega a un lado y acá esto está así para mostrar que entra de los dos lados. Pero no tiene que ver esto con lo que está acá dibujado. Estas vistas son de la pieza completa, del cilindro entero. ¿Me explico? Y tengo acá la vista frontal y acá tengo la vista lateral completa. Esta vista no está cortada ni nada. Y lo que estoy representando acá son los contornos ocultos de la figura. ¿Está claro? Sí, gracias. No, por favor. Si por ahí tienen dudas, este video lo van a tener y van a tener disponibles. Hay varios links de YouTube para que ustedes puedan ver otra gente explicando algunas cosas. Están bastante bien, por eso a esto los eligió el ingeniero Cargen y los puso aquí porque están bastante buenos. A ver, por ahí solamente me respondió 64 personas respecto de las 105 que estamos acá.